Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenido una vez más a nuestro estudio bíblico. Hoy miércoles 24 del mes de junio, ya celebrando nuestro último estudio bíblico de este mes. Y quiero invitarles ahí donde están, que se pongan de pie desde sus hogares y comencemos entonando el himno titulado Maravillosa Gracia. Qué bueno que tenemos un Dios con una gracia tan maravillosa que la mostró a través de su Hijo Jesucristo y la muestra en nuestras vidas cada día. Así que cantemos con fuerza y con vigor a nuestro Dios el himno número 8 titulado Maravillosa Gracia. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable con la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable con la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios, colma de su consuelo, nos llena de virtud. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable con la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Vamos a pasar a nuestro tiempo de oración. Es siempre algo que queremos que, aunque se hace en las casas, se haga con toda la solemnidad de encontrarnos con el Señor. Y para hoy miércoles 24 de este mes de junio tenemos 7 peticiones que vamos a hacer. Y recuérdese que estas primeras peticiones son las peticiones que tienen que ver con usted y las peticiones que tienen que ver con los hermanos, que han hecho los hermanos. Primero, una petición que siempre debemos hacer por nosotros y por los demás es que Dios traiga fortaleza espiritual a tu vida, a mi vida, y nos ayude. Que tú puedas decirle a Dios: Señor, ayúdame a ser obediente, ayúdame a ser fiel.
Amados hermanos, todos los días es un reto el obedecer a Dios, el serle fiel a Dios y el agradar a Dios. Así que viva la vida cristiana cada día. No diga, bueno, yo no leí la Biblia hoy, la leo mañana. Nunca en mi vida yo he dicho eso. Siempre usted tiene que tener esos días ya específicos en el que usted ha decidido orar y leer la Biblia y hacerlo cada día. En segundo lugar, para que Dios obre poderosamente en mi hogar, tú y yo tenemos que orar por nuestro hogar. Estas peticiones tienen como meta enseñarnos a orar. En cuáles son los aspectos que tenemos que incluir en nuestra oración. Por eso siempre ponemos una petición que tiene que ver con nuestra vida espiritual, porque esa es la que va primero, y luego nuestra familia, para que el Señor provea, resuelva cualquier situación, para que el Señor nos dé unidad, para que el Señor nos dé amor, para que el Señor dé respeto al hogar. Siempre en el hogar hay muchas circunstancias, muchos va y vienen emocionales, y tenemos que pedirle a Dios que tome control. Tenemos la salud, pidiendo por la salud de hermanos que nos han pedido. Recuérdese, si usted tiene una petición, por favor envíela de salud, que estaremos orando, sea de usted o de otra persona. El hermano Sergio Roque, como ya le hemos dicho, batallando con células cancerosas en su estómago. La hermana Idalia Peralta, muy adelantada, y esperamos que Dios le ayude. El hermano Juan Arturo, siempre también oramos por él para que el Señor le dé salud. La hermana Elisa, ella pide oración a todos. El hermano Ricardo es un hermano joven que está comenzando a tener batallas con diabetes. El hermano Chichi Ventura y el hermano Ramón Reyes son dos hermanos de la iglesia en procesos de diálisis, para que el Señor les ayude. La hermana Carmen Lluveres, gracias a Dios, me dijo ayer que hablé con ella que ya han salido muy bien algunos análisis, o que no han encontrado causa de los males que inicialmente se veían, pero todavía tiene un problema ahí en la coagulación de la sangre. Vamos a orar por ella. Nuestra hermana Gladys Paniagua, años batallando con su rodilla, para que el Señor le conserve su rodilla y también la sane completamente. El hermano Emil y su hijito Tiago, no podemos decir que es el menor, el segundo, el tercero o el mayor, porque usted sabe que aunque siempre sale uno primero, pero son trillizos. Pero han tenido problemas con un virus, no con el coronavirus, sino con un virus. Aunque se van a hacer las pruebas, pero es un virus que le ha dado un poquito de fiebre y malestar en el cuerpo, pero las medidas que Emil ha ido tomando y su esposa y con los hijos, pareciera que no es ese mal, sino algún virus de gripe, de influenza o algo así. Vamos a orar al Señor para que así sea. También la hermana Carmen Cruz, ella pide oración por el señor Henry Pimentel, que tiene un cáncer fuerte. Vamos a orar por él. Él parece un amigo de nuestra hermana Carmen Cruz. La hermana Sheila agarró el COVID, así que vamos a orar por ella para que el Señor la ayude y también su familia. Y un buen embarazo, un buen parto para las hermanas que están embarazadas. Tenemos 4 peticiones más para que el Señor obre salvación en los familiares que todavía no tienen a Cristo, y que Dios a ti y a mí nos ayude a tener un buen testimonio, muy buen testimonio frente a ellos, para que ellos puedan llegar a Cristo. En quinto lugar, que el Señor deshaga toda obra del maligno, del pecado en mí y en mi familia. Batalle, dígale al Señor, yo le digo al Señor cuando me levanto, te pido que hoy tú me ayudes a no ver nada pecaminoso, a no oír nada pecaminoso, a no hablar nada pecaminoso, a no hacer nada pecaminoso. Siempre le digo al Señor hoy, y eso es como debemos pedirle nosotros. Y también para que Dios provea trabajo a los hermanos que no lo tienen, y que Dios nos siga librando de contagiarnos con el coronavirus. Así que le pido de corazón que tomemos tiempo para hacer estas peticiones delante del Señor.
Muy bien, continuamos con nuestro tiempo de alabanzas en esta noche, en este miércoles 24 de junio. Vamos a entonar Bellas Palabras de Vida, es el nombre del siguiente himno que vamos a entonar en esta noche. Vamos a cantar qué bellas son, bellas palabras de vida, son las palabras de salvación de nuestro Señor a través de su palabra. Así que cantemos. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Solo Cristo redime, vida nueva te ofrece. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Tenemos nuestro segundo grupo de peticiones. Ahora sí son peticiones que hacemos al Señor por la iglesia. No deje de orar en sus hogares por la iglesia. Primero, para que Dios traiga salvación y edificación en todos los cultos de la iglesia y quite todo temor a congregarse. Por favor, yo sé que no hay manera de decirle a ustedes que no hay riesgo en la casa de Dios. Hace unos días me enteré de una cristiana que no asiste a su iglesia por el tema del coronavirus, pero le invitaron unos vecinos a una celebración y ella fue. Pues ahí se contaminó. Entonces, usted en la casa de Dios no se va a contaminar. Ese miedo, ese pánico no es muchas veces por el coronavirus. Eso siempre es obra del maligno que va a buscar cualquier motivo para que usted no se congregue. En segundo lugar, que Dios bendiga cada matrimonio y familia de la iglesia. En tercer lugar, que Dios bendiga los ministerios de evangelismo y discipulado. En cuarto lugar, para que Dios provea a todos los misioneros de la iglesia que tenemos dentro y fuera del país. Que el Señor nos ayude a nosotros los pastores, al pastor Joel y a su servidor y a todos los siervos y sus familias, los encargados de ministerios. En sexto lugar, que el Señor en su voluntad y tiempo propicie la construcción del nuevo templo como anhelamos. En séptimo lugar, que Dios obre en los profesores y alumnos y padres en la finalización del año escolar, que ya prácticamente está finalizado. Y por último, que Dios saque gananciosos a congresistas que defiendan principios divinos. Estamos enfocándonos más en los congresistas, que el Señor obre para que en cada comarca salgan gananciosos, el Señor los saque gananciosos en cualquiera de las comarcas, para que la Cámara de Diputados y de Senadores se llene de hombres y mujeres que crean en los principios básicos divinos consagrados en la Constitución de nuestro país. Vamos a orar por esas 8 peticiones ahora.
terminemos nuestro tiempo de alabanza a través de estos himnos maravillosos que tenemos en nuestro himnario. Y vamos a cantar el himno titulado "Oh, qué amigo nos es Cristo". Cristo nuestro Salvador, pero también es nuestro amigo. Él está con nosotros en cada momento. Así que cantemos con confianza este himno, sabiendo que nuestro Dios es nuestro amigo fiel. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor, Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Andas débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo nuestro amigo, de esto pruebas nos mostró. Pues a redimirnos vino, por nosotros se humano. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Amén. Qué bueno que tenemos un amigo eterno que es Cristo. Dios les bendiga. En el libro de Hechos, el capítulo 18, versículo 4, vamos a continuar con nuestra serie que estamos hablando acerca del uso espiritual de nuestra casa. Hemos dicho la casa, lugar de Dios y hogar de Dios. Pero aquí hemos entrado en esta fase hablando acerca del uso espiritual de la casa. En el libro de Hechos, el capítulo 18, versículos del 4 al 11, pues tenemos la lectura de la Biblia que es en la que estaremos basando nuestra enseñanza de esta hora. Hechos, el capítulo 18, versículos 4 al 11. Dice la Escritura: y discutía en la sinagoga, refiriéndose al apóstol Pablo, todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del tema. Hemos dicho: abre tu casa
a la oración, abre tu casa a la evangelización. Hoy estaremos hablando acerca del tema, abre tu casa a la enseñanza de la palabra de Dios. Una diferencia con la evangelización, porque es solamente la evangelización para alcanzar a los perdidos. Pero cuando es la enseñanza de la palabra de Dios, es para instruir al que ha creído. Por eso, en esta hora vamos a hablar acerca de ese tema, abre tu casa a la enseñanza de la palabra de Dios. Oremos. Señor amado, te damos muchas gracias en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por darnos la oportunidad y el privilegio de poder desde aquí, desde tu casa, seguir predicando tu palabra para que los reciban los hermanos que ahora no pueden venir a tu casa por el toque de queda, pero que sí, mi Dios amado, tu palabra puede llegar a sus casas. Pero no solamente quieres tú, Señor, que llegue a su casa para ellos, sino que desde su misma casa tu palabra pueda enseñar a otros. Padre, ministra en el poder de tu Espíritu esta verdad, despierta en el corazón de los hermanos el abrir su casa para usos espirituales. Que tu Espíritu tome control de tu siervo, de su alma, de su mente, de su cuerpo, de todo su ser, para que bajo la dirección y el poder de tu Espíritu, la palabra de Dios salga de nuestros labios directo a hacer la obra en las vidas que la escuchan. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, hermanos, esto que nos dice la Escritura que pasó en la casa de Justo, como dicen los autores, parece que el nombre de este hombre, dice un autor, era de 3 nombres. Dice que Justo era Tito Justo Gayo. Algunos dicen que no, que era Tito Justo y que era muy amigo de Gayo, aquel hombre que era uno de los colaboradores del apóstol Pablo. Pero Pablo llegó a Corinto. Cuando fue a Corinto, él trató de ir a las sinagogas como siempre hizo. No que trató, sino que fue, pero tratando de instruir en cuanto al conocimiento de Cristo Jesús al judío que se había quedado en el Antiguo Testamento, que se había quedado en la ley, y ellos tenían que entender que el cumplimiento de la ley, todo lo que la ley decía, se iba a cumplir en una persona, y esa persona es el Señor Jesucristo. Que ya no necesitamos pensar que la salvación viene porque una persona guarde los 10 mandamientos, haga buenas obras, obedezca el día de reposo y cosas por el estilo. No. Ahora la salvación es igual a cuando ellos fueron rescatados de Egipto. Fueron rescatados porque un corderito murió y sus casas fueron puestas, los dinteles con la sangre del corderito. Ahora dice la Biblia que Dios ha traído a nuestro Señor Jesucristo como ese Cordero de Dios, ya no solamente para salvar a los egipcios, sino para salvar a todo el mundo. Y era difícil para un judío, y todavía sigue siendo difícil, después que aprendieron ellos de esa verdad de que no había plan de Dios para ellos, para la mente del judío, no había ningún plan de Dios para salvar al judío, porque Dios le había dicho que se mantuvieran distantes, separados de los judíos, de los gentiles. Pero hermanos, es lo mismo hoy en día. Dios le dijo a los judíos, mantente separado de los gentiles para que ellos no te contaminen. Hoy en día a los cristianos nos dicen, mantenemos separados del mundo, de las concupiscencias de este mundo, de las contaminaciones de este mundo, para que no nos dañen a nosotros. Así que él trató, pero el judío tenía tan metido en la cabeza todas sus leyes, no solamente las leyes de Dios, porque gente dice, pastor, ¿y si los judíos habían sido formados por el Señor, cómo fue que rechazaron a Cristo? Mire, por lo mismo que pasa con los amigos católicos. El judío tomó un grupo, los 613 mandamientos de la palabra de Dios dado por Moisés, y le fue añadiendo otros y otros y otros y otros. Y al final, cuando usted le añade a la palabra de Dios, termina creyendo más en lo que usted le añadió que lo que originalmente la palabra de Dios dice. Usted pudiera preguntarle a un testigo de Jehová, ¿usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Te va a decir que sí. ¿Usted cree que Dios creó el mundo? Te va a decir que sí. ¿Usted cree en la familia como Dios? Te va a decir todo eso que sí. Pero ellos
creen que Jesucristo y el Espíritu Santo no son Dios, no son seres divinos, sino que son solamente criaturas de Dios. No creen en la divina Trinidad. Y ahora ellos creen más en esto que en todo esto. Por eso hay que tener mucho cuidado de nunca añadirle ni quitarle a la palabra de Dios. Pero cuando el apóstol Pablo vio que los judíos estaban rechazando y los griegos y gentiles estaban ávidos, él dijo: los voy a dejar a ustedes. Y como no tenía un templo, porque era un campo blanco, por decirlo así, allá en Corinto. Cuando decimos un campo blanco, es un lugar donde no hay una iglesia, un templo establecido. Y no teniendo dónde ir, hubo un hombre que había creído, llamado Justo, le dijo: no vengan a mi casa. Y desde mi casa enseña la palabra. Así que Pablo les enseñaba a los creyentes, a Tito Justo, a Gallo, a Crispo y toda su familia que sí habían creído. Y en el día o en los otros días de la semana salía a predicar en las plazas, pero se concentraba en enseñar a un grupo de personas. Usted me dirá: pastor, ¿existe eso hoy? Sí, eso existe. Eso es lo que hoy en día un grupo le llaman iglesias caseras o células hogareñas o grupos pequeños. Sí existe. Muchas iglesias en el país lo tienen. Y ahorita vamos a hablar un poco más acerca de esto. Pero es que siempre, la casa es el mejor lugar en la tierra después del templo para que gente se reúna a recibir la palabra de Dios. ¿Cuál es la importancia de las reuniones de enseñanza, de las escrituras, de las reuniones de edificación en las casas? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la razón? Y ahorita veremos cuáles son las ventajas. Bueno, tengo 3 argumentos. Número 1, enseñar la palabra de Dios en las casas es un ministerio iniciado por el Señor Jesucristo. Repito, enseñar la palabra de Dios en las casas es un ministerio iniciado por el Señor Jesucristo. Lucas, el capítulo número 10 y el versículo 38. Desearíamos leerlo hasta el versículo 42, pero vamos a mirarlo también. Lucas capítulo 10, versículo 38. Dice la escritura: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Vayan mirando. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí encontramos a nuestro Señor Jesucristo entrando a la casa de una mujer llamada Marta. Es muy probable, se puede deducir así, que si dice de la casa de una mujer llamada Marta, era porque Marta era la hermana mayor. Vivían 3 hermanos allí. O sea, sus padres habían muerto, pero vivían 3 hermanos. Marta, que parece ser que era la mayor. Luego estaba María y Lázaro. Así que ella le abrió su casa a nuestro Señor Jesucristo. Y recuerda, hermanos, cuando usted y yo abrimos nuestra casa para que la palabra de Dios, las verdades de Dios sean enseñadas, le estamos abriendo la casa a nuestro Señor Jesucristo. Señor, ven con tu gente, ven aquí a mi casa, para que en mi casa se enseñe la palabra. Y dice la Biblia que se sentaron a los pies de Jesús y oían su palabra. El Señor comenzó a enseñarle, el Señor comenzó a edificarle, el Señor comenzó a mostrarle aquí todo lo que significa ser un hijo de Dios. Y mis amados y queridos hermanos, ese es el propósito, ese es el motivo, esa es la razón por la que usted tiene que dedicar, como hemos hecho el énfasis en las últimas enseñanzas, de abrir su casa para fines espirituales. Yo sé que a usted y a mí nos gusta, yo no sé a usted, pero a mí me gusta, no es usual por la ocupación que tengo, pero a todos nos gusta
recibir a nuestros familiares, amigos, vecinos más cercanos en nuestra casa. Por un tiempo, tenerles allí. Nos sentimos bien, preparamos algo para ellos, buscamos la manera de agradarlos. Pero sabe, igual que como le abrimos las puertas a nuestros familiares para una celebración, para una visita de amor, vamos a abrir nuestra casa para que vengan los hermanos, para que vengan los cristianos, y con la palabra de Dios y con la obra del Espíritu Santo y con el Señor, que dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está en medio, alguien pueda abrir las Escrituras y comience a enseñarnos las verdades de Dios, los principios de Dios que cambian tanta vida, que traen vida, que nos enseñan a vivir correctamente, que nos traen los principios que necesitamos para vivir nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con nuestros seres queridos, nuestra relación con todos. Están en su palabra. Y el Señor dice en la Biblia que Marta y María se sentaban. Marta parece que se paró en un momentito, se puso a hacer quehaceres, y quizás el Señor, le habían dicho al Señor: Señor, quédate a comer aquí, acompáñanos. Y entendía Marta que le estaba preparando una muy buena comida al Señor, y le dijo a su hermana María, quería que su hermana le ayudara, y parece que se lo había dicho varias veces. Estoy solamente pensando cómo funciona un hogar. Y como no le hizo caso, María quizás le hacía seña. Cuando el Señor estaba ahí hablándole algo, le hacía seña: ven. Y ella le decía: espérate. Y le decía: ven. Y quizás ella estaba preparando algo muy bueno para el Señor Jesucristo. Y entonces fue donde María y le dijo: María, le dijo al Señor: Señor, yo he estado llamando a María, dile que venga. Y el Señor Jesucristo le dijo: mira, Marta, ella ha elegido la mejor parte y no le será quitada. No te afanes. Eso nos dice, hermanos, que el Señor quiere tener un encuentro diario con nosotros, donde abrimos su palabra y Él nos enseña. No es una excusa tus obligaciones laborales, domésticas, de estudios, de negocios, para tú decirle al Señor: Señor, yo no puedo. Recuérdate que, como dice la Biblia en la parábola del sembrador, los afanes de la vida entran y quitan todo lo que ha sido sembrado en el corazón de las personas. Muchas de las grandes e importantes lecciones espirituales que el Señor trajo aquí en la tierra, precisamente las enseñó en una casa. En Lucas el capítulo 8, versículos 36 al 38, en casa de Simón, aquel hombre que le pidió que fuera a ayudarle a hablar con él, él enseñó acerca del perdón. Un elemento tan importante cuando aquella mujer pecadora fue y derramó su perfume con los cabellos, enjugó a nuestro Señor Jesucristo como una manera de decirle: yo necesito tu perdón. Y allí les enseñó lecciones a Simón, a esa mujer y a nosotros, de la importancia del perdón, de recibir el perdón de Dios, pero también de otorgar el perdón a otros. En casa de Lázaro, como usted ve, y María y Marta les enseñó acerca de las prioridades espirituales. Nuestra prioridad, hermano, espiritual en nuestras casas no es dormir, no es bañarnos, no es comer. Nuestra prioridad es poder nosotros sentarnos, apartarnos un tiempo cada día para encontrarnos con el Señor. Porque de ahí va a depender la calidad de lo que comemos y de lo que hacemos, de los quehaceres y de todas las demás cosas. Por eso el Señor dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. El Señor enseñó sobre prioridades. En Lucas el capítulo 11 y el versículo 37, el Señor Jesucristo le enseñó al fariseo acerca sobre la falsa religiosidad. ¿Sabe lo que significa la falsa religiosidad? Decir con su boca que es de Dios, pero sus hechos lo niegan. Y aquí el Señor le dijo a ellos: fariseos, hipócritas, tú tienes que limpiar primero lo de adentro. Tú tienes que ocuparte de lo de adentro. Mis amados hermanos, que no caigamos nosotros en ningún ejemplo de hipocresía. La hipocresía es saber una verdad bíblica, conocerla con toda puntualización, pero no ponerla en práctica. Y fue allí donde el Señor le habló a ellos, a los intérpretes de la ley, a los maestros, a muchos de ellos
el Señor Jesucristo le habló y los confrontó. Recuérdese que la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir. Y nosotros necesitamos mucha corrección porque el Señor no está interesado. Amados y queridos hermanos, el Señor no está interesado en que tú seas un cristiano religioso. El Señor está interesado en que tú y yo seamos cristianos obedientes, que mostremos con nuestras vidas las verdades de Dios, que las verdades cobren vida a través de nuestra conducta. Allí lo enseñó el Señor. Pero también el libro de Mateo, el capítulo 13, versículo 36, después que el Señor enseñó muchas parábolas. Nota lo que dice Mateo, el capítulo 13 y el versículo número 36. Este texto, sí quiero que lo miren. Este capítulo del libro de Mateo habla acerca de la parábola del sembrador, habla de la parábola del trigo y la cizaña, habla de la parábola de la semilla de mostaza, de la levadura, habla de cada una de esas parábolas. Y los judíos lo escucharon. Pero los apóstoles y los discípulos del Señor le preguntaron: Señor, explícanos esa parábola. Mire lo que dice Mateo, capítulo 13, versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Qué privilegio. Cuántas veces yo me pongo a estudiar la palabra de Dios para predicarles a ustedes, y a veces encuentro un versículo que se me dificulta y me gustaría darle una buena interpretación a ese versículo, una buena aplicación, y tengo que decirle al Señor: ay Señor, ayúdame, ilumíname, dime cuál es la verdad que se encuentra aquí para yo compartirla con los hermanos. No solamente compartirle el versículo, sino hay una verdad profunda pero sencilla que el Señor quiere que nosotros tomemos. Recuerden, hermanos, que las perlas no están en una mina. Las perlas están en esas ostras que de una manera fácil usted puede abrir y va a encontrar esa piedra de tanto valor. Necesitamos que el Señor abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón, que nos ayude a ver las perlas que tiene cada versículo o cada declaración de la Biblia. Pero fue en una casa que el Señor entró y le explicó acerca de esta y todas las parábolas. Y le puedo dar muchos ejemplos más, pero recuérdense que el punto clave es que enseñar la palabra de Dios en las casas es un ministerio que fue iniciado por nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, enseñar la palabra de Dios en las casas es un ministerio continuado por los apóstoles. Hechos, el capítulo 5 y el versículo número 42. Hechos, el capítulo 5 y el versículo número 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Fue, en segundo lugar, un ministerio continuado por los apóstoles. Claro, oiga bien, eso es lo que me ha puesto a reflexionar y es de lo que le voy a hablar después. Claro, ¿qué es lo que usted y yo queremos? Un pastor va a muchas clases y muchos seminarios y lee muchos libros y recibe mucha información, y muchas de esas es cómo hacer crecer la iglesia, cómo hacer que los cultos de oración sean mejores, cómo hacer esto, aquello y lo otro. Y también usted quisiera saber qué es lo que funciona en cualquier área de su vida. Pero déjeme darle un secreto, tanto para su vida espiritual como su vida ministerial o cualquier área de su vida. Lo que Dios hace funciona, y si nosotros lo hacemos, también funciona. Los apóstoles dijeron: nosotros vimos a Cristo desarrollar sus ministerios en la casa y funcionó. Vamos a hacer lo mismo. Ellos se dieron cuenta y funcionó. Todo el libro de Hechos habla mucha enseñanza que ellos tuvieron en las casas, muchas enseñanzas. Le funcionó. ¿Por qué? Porque lo que el Señor hace funciona. Todo lo que Dios nos manda hacer y que lo hacemos de acuerdo a su
palabra expresada, a sus mandatos, a su voluntad y a su ejemplo, va a funcionar. Claro que va a funcionar. Si usted nota aquí en el libro de Hechos, el capítulo 16 y el versículo 32, algunos versículos de cómo los apóstoles, Pedro, Pablo y los demás, cómo usaban las casas como un lugar de enseñanza de la palabra de Dios. Ya hablamos como la casa como un lugar de evangelización, pero aquí es enseñanza. Así cuando hacemos la diferencia entre evangelización y enseñanza, es que la enseñanza es un grupo de verdades que sistemáticamente nosotros ponemos en la mente y en el corazón de alguien. El evangelio puede ser algo que lo hacemos una vez o dos veces en una casa, pero esto es un tiempo más sistemático. Hechos, el capítulo 16, versículo 32, dice: y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Así dice la Biblia. Hablaron la palabra de Dios a él, al carcelero, y a todos los que estaban en casa. Fíjense que hacen una diferencia entre evangelizaron a los que estaban en su casa y hablaron. Porque el carcelero fue salvo en la cárcel. Ahora él le dice: vengan a mi casa. Y ahí él se sienta a explicarle a todos ellos. Ahí se sienta a explicarle a todos ellos qué significa la salvación. Y mientras los miembros de la familia escuchaban el significado de la salvación, pues es una manera de evangelizar. Sé que por muchas situaciones, a veces yo vengo aquí a la iglesia y veo que una hermana está con una nueva creyente en el cuarto que está a mi izquierda, otros van al otro cuarto, a veces los veo en el lugar de la librería, otros lo veo sentado en el pasillo y utilizan el templo para discipular. Y yo sé, nunca digo nada porque sé que por dificultades que puedan encontrar, y también nuestra hermana que está encargada del discipulado, ella prefiere que se discipulen en el templo los miércoles porque así se quedan en el culto y así reciben la enseñanza después del discipulado, reciben la enseñanza de los estudios bíblicos, y me parece una excelente estrategia. Pero en los tiempos en que su servidor discipulaba, normalmente yo iba a las casas. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno llega a la casa y entonces viene el dueño de la casa, la persona de la casa, y uno se sienta con ellos en la sala, a veces viene la esposa y se sienta como una forma de cortesía, o le dice a sus hijos: siéntense aquí, quiero que escuchen conmigo. Y de esa manera van recibiendo la palabra de Dios. Un pastor amigo me dijo que él siempre iba a darle discipulado a una hermana de la iglesia, y creo que era una hija de ella. Su esposo era muy reacio a las cosas del Señor, y parece que, no sé si por celos o por lo que fuera, él se sentaba, porque él no quería saber de las cosas del Señor, pero él se sentaba. La hermana le decía: ay pastor, mi esposo es muy reacio. No se preocupe, déjelo. Él se sentaba, él le daba su lección número 1, de lo que significa la salvación, o la lección de la oración, o la lección de lo que significa la Biblia. Se iba, regresaba la próxima semana, se iba y regresaba. Y un día, cuando el pastor dice: bueno, vamos, ya terminamos la lección, vamos a orar, el esposo le dijo, como él siempre se sentaba a escuchar ahí, le dijo: no se ha terminado la lección. Y le dijo: ¿por qué? Porque ahora yo quiero recibir a Cristo. Y el esposo recibió a Cristo. Eso es una ventaja del discipulado en la casa, porque el discipulado en las casas es una forma de enseñanza, es una forma de transmitir las verdades de Dios, que lo pueden escuchar los que se sientan ahí, pero lo puede escuchar si usted lo está dando en la sala el que está sentado comiendo, o el que está en el cuarto oyendo. Dios hace que preste su atención y su oído. Y por eso los discípulos usaban tanto este método. En el libro de Hechos, el capítulo número 20 y el versículo número 20, el apóstol Pablo le dice a estos hermanos lo siguiente. Hechos, el capítulo 20, cuando el apóstol Pablo estaba sirviendo al Señor en tantas ciudades. Hechos 20:20 dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros, oiga bien, de enseñaros públicamente y por las casas.
públicamente y por las casas. En otras palabras, cuando salgo a evangelizar, me voy a las plazas, le predico a las personas, pero a los ya salvos le enseño en su casa. Y otro versículo más que encontramos es en el libro de Romanos, el capítulo 16. Romanos, el capítulo 16 y los versículos 4 y 5. Note lo que puede suceder y lo que ha sucedido cuando nosotros abrimos la casa para la enseñanza de la palabra de Dios. Romanos, el capítulo 16, versículos 3 al 5, para que tengan una idea de quién se trata. 16, 3, 4 y 5. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Oh, Priscila y Aquila, qué hermosa pareja. El abrir la casa para la enseñanza de la palabra de Dios trae luz de salvación. Abrir la casa para la enseñanza de la palabra de Dios es parte de la obra misionera, de ir por diferentes lugares. Pero también abrir la casa para la enseñanza de la palabra de Dios dio origen al inicio de iglesias. Da origen al inicio de las iglesias. Muchas iglesias han comenzado así. Muchas congregaciones, muchísimas. Con lo que se decía en aquella época, cuando yo era un muchacho, un estudio bíblico. Recuerdo una congregación muy grande y que yo amo mucho, que está ahí en Arroyo Hondo. Y yo recuerdo, el fundador recibió a Cristo, un joven, y abrió un estudio bíblico en su casa. Yo iba con otros jóvenes también. Salía de la universidad, no era lejos de la universidad, íbamos los martes y él comenzó a enseñarle. Pertenecía a una iglesia, pero comenzó a enseñarle la palabra de Dios a este grupo de jóvenes. Nunca se me olvida todas esas enseñanzas del libro de Isaías. Nunca la puedo olvidar. Pero por algunas situaciones propias de la iglesia donde ellos iban y propia de este líder, pues cayó un poco de disgusto. Y un día él, hablando con estos jóvenes, eran muchachos menos, yo creo que el que más años tendría como 24, quizás 24 años, que era el líder, o 25. ¿Y qué vamos a hacer con esas dificultades en la iglesia donde vamos? Bueno, vamos a comenzar una iglesia. Y allí comenzaron a planificar eso. De ahí se fueron. Le abrió la casa una pareja de hermanos dominicanos, pero de origen libaneses. Y allí recuerdo haber ido a tener cultos. Y después alquilaron un lugar y después construyeron su templo. Así han comenzado muchas, pero muchísimas congregaciones. Porque enseñar la palabra de Dios en las casas es un ministerio iniciado por el Señor Jesucristo. Es un ministerio continuado por los apóstoles. Y en tercer lugar, es un ministerio vigente. Es un ministerio vigente y eficaz al día de hoy. Vigente y eficaz al día de hoy. Miren, hermanos, déjenme darle 3 pautas aquí. En Cuba está prohibido construir nuevos templos. Y los templos que se usan, yo prediqué en una iglesia que el templo fue edificado en el 1899. Oiga bien, 1899. De manera que ese templo tiene en la actualidad 121 años, si no mal recuerdo, en Manzanillo, Cuba. Y así fui a varias, en Holguín, en Guantánamo, en Santiago de Cuba, templos que fueron construidos antes de que el régimen político cambiara en ese hermano y querido país. Así que no se puede edificar un templo. Le dan permiso para reparar los existentes, pero no se le da permiso para construir nuevos templos. Pero en Cuba hay cientos de iglesias nuevas. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo es? Ellos le llaman casa culto. Casa culto. Así le llaman en Cuba. Son casas que
funcionan como si fuera un templo y tienen años ahí. En Corea, la década del 60, un hombre, Corea del Sur, un hombre que llegó a ser muy famoso en el mundo, comenzó una iglesia así en la casa de su suegra, la que después fue su suegra, al final de los años 58 por ahí. Él comenzó una congregación en la casa de la que llegó a ser su suegra. Yo estaba leyendo la historia, era su suegra y 2 hijos de la suegra. Un poquito más adelante, 1960 y algo, él se casó con una hija de esa señora. Pero este hombre comenzó a hacer eso y comenzó a crecer y a crecer y a crecer grandemente la iglesia. Llegó un punto en que dice la historia que no había forma de que pudieran, fue y midió y construyó un gran templo, pero como quiera. Entonces él dividió esa zona donde él estaba en 20 secciones y comenzó cultos en las casas. Llegó a ser la iglesia más grande del mundo. Los reportes que leí dice que llegaron a tener 700,000 miembros, pero tenían más de 500 iglesias satélites, como le llaman ellos. O sea, ya no solamente en casas, tenían casas que comenzaron como casas de oración, pero también las tenían en diferentes lugares. Y aún he ido a Estados Unidos, donde gente ha seguido ese mismo patrón y tienen iglesias satélites. Eso significa que el predicador principal predica en un templo como este, pero ahí en esos lugares que tienen alquilados, tienen una pantalla gigantesca aquí, y en esa pantalla se proyectan las alabanzas que se está dando aquí en la iglesia, en el local principal, y también la predicación. A esos se le llamaban células hogareñas. Y nosotros, hermanos, el pastor Joel y yo, inicialmente en oración, hemos estado hablando seriamente de que con la ayuda de Dios queremos también tener esos grupos pequeños. Tengo aquí algunos escritos que he tomado mientras estudio, y es acerca de cómo funcionan las células hogareñas. Hoy en día en algunas iglesias no le llaman células, se le llaman grupos pequeños, pero es lo mismo, el mismo diseño. Dice que las células llevan la vida y el mensaje de la iglesia al propio vecindario. Pastor Joel compró un libro para ir documentándose cómo podemos hacer eso, porque aquí hay muchas iglesias en el país que tienen muchos grupos pequeños y ha sido de mucha fortaleza. Aquí yo encontré en la internet 8 ventajas que tienen de pertenecer a una célula. Dice, primero, tiene una oportunidad evangelística. Recuérdense que son para enseñanza a los hermanos, pero también se invita a vecinos y familiares. Es una oportunidad evangelística, también para usar los dones que la gente tiene. En tercer lugar, para desarrollar liderazgo. Hay muchos hermanos en esta iglesia que ya yo quisiera verlos predicando. Y a veces personas dicen, pero ¿por qué no predican más? Usted, el pastor Joel, ustedes son los que predican. Bueno, recuérdense que como predicación tenemos solamente 3 cultos a la semana. 3. Miércoles en la noche, domingo en la mañana, domingo en la noche. Y recuérdense que nosotros estamos dedicados a tiempo completo. ¿Sabe lo que significa eso? Que tenemos el tiempo. Y aquí han predicado muchos miembros de nuestra iglesia. Pero tenemos el tiempo para hurgar, para estudiar, que muchas veces no tienen esos buenos hermanos dedicados, capaces, consagrados, porque tienen su trabajo secular. Pero aquí tenemos 3. Pero dice que las células hogareñas le permiten el desarrollo del liderazgo y los capacitan a los líderes. En cuarto lugar, oportunidades para conocer personas de tu vecindario. Cuando uno lo invita, puede ser cristianos de otras congregaciones que quieren ser edificados, de tu misma congregación, o amistades. En quinto lugar, es un compañerismo con los hermanos de la iglesia. Si es por ejemplo, un grupo pequeño de jóvenes, pues ahí ellos van desarrollando buena comunión. Sexto lugar, oportunidad para crecer como discípulo, porque las enseñanzas son allí para cristianos crecer. 7, oportunidad de orar y ayudar a otros. Y 8, conocer a otros cristianos de esta iglesia que te ayudarán en tu crecimiento espiritual y en muchas otras cosas de la vida. Son las ventajas de estos grupos pequeños o estas células hogareñas que queremos, con la ayuda de Dios, iniciar viendo el curso, ¿verdad?, de este virus. Pero ya estaba en nuestras mentes
desde el año pasado. Aquí hay una lista de cómo funcionan estas casas cultos, sobre todo ahí en Cuba y en otros lugares. Dice, acerca la iglesia a la comunidad, porque lo hace un lugar de adoración accesible. Ya hemos dicho, permite el evangelismo, se abre un espacio ideal para la comunión, es bueno también para el discipulado, es un espacio para la oración, tiene respaldo legal. La casa culto está permitida legalmente en Cuba, el Estado se lo permite, y es un espacio para desarrollar cultos públicos y ofrecer servicios religiosos, y también dicen ellos que ayuda bastante al avivamiento que se pueda producir en una ciudad. De tal manera, mis hermanos, que estos grupos pequeños suelen tener un crecimiento rápido, se pueden multiplicar, pero también van a crear crecimiento a la iglesia local, van a traer nuevas almas, van a traer nuevas personas con dones y talentos para enseñar en la escuela dominical, para recibir enseñanza especializada de cómo discipular, de cómo ser maestro de escuela dominical. Si tienen talento para la música, se pueden usar. Es un lugar para llevar el mensaje de Dios a las casas y a las almas, pero también para fortalecer la obra de las iglesias locales. Abre tu casa para la enseñanza de la palabra de Dios. Es como dijo Marta: Señor, ven, Señor, ven. Y se sentaban ahí a recibir su palabra. Pero mis amados hermanos, déjeme decirle algo. Un día ellos necesitaron al Señor Jesucristo para que hiciera una obra en su hermano enfermo. Y el Señor fue a su casa. Y llegó a su casa, consoló a María, consoló a Marta, porque ya su hermano no estaba enfermo, Lázaro había muerto, pero fue y lo resucitó. ¿Cuántos beneficios tiene el abrir tu casa? Recuerdo la iglesia en Los Alcarrizos. Comenzó, como le he mencionado, en la casa de unos hermanos. Estos hermanos abrieron su casa muy humilde. Eran dos ambientes, uno donde tenían sala, comedor y cocina, y donde lavaban y hacían todo, y otro donde dormían ellos y sus 3 hijos. Pero no les molestó. Ahí enseñábamos muchos años la palabra de Dios. Los domingos los traíamos acá, pero ahí yo y muchos otros hermanos fuimos a enseñarles semana tras semana, por años, y ellos con gozo abrían su casa. Usen los muebles, usen todo lo que tenemos aquí. Eran personas muy humildes económicamente. Pero yo creo que la razón por la que Dios le dio una casa grande, preciosa y hermosa es porque abrieron su casa para que fuera enseñada la palabra de Dios. Yo no les animo a que usted lo haga pensando en que un día va a tener algo material. ¿Sabe a quiénes son los que Dios bendice? A los que ponen lo de ellos en las manos del Señor. No porque están pensando en lo que van a recibir, sino como gratitud por lo que ya recibieron. Por eso ya le hemos enseñado: abre tu casa a la evangelización, abre tu casa a la oración, pero también abre tu casa para la edificación, para la enseñanza de la palabra de Dios. Quiera Dios, hermanos, que tu reflexión en este tiempo de cuarentena es decir: ya yo entiendo por el Señor que mi casa tiene un uso espiritual. La semana que viene probablemente vamos a concluir con estas enseñanzas cuando hablemos acerca de abre tu casa para la hospitalidad. Es otro de los aspectos que nos falta cubrir en las Escrituras y que veremos la semana que viene, si Dios así lo permite. Recuérdese ese versículo de Hebreos, que algunos sin saber hospedaron a ángeles. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias por este tiempo de oración y también por este tiempo de predicación, de enseñanza de tu palabra. Señor, inquieta el corazón de cada uno de nosotros, que no se nos olvide, y que cada miembro de la iglesia pueda decir ahora en oración o esta noche, arrodillarse y decir: Señor, yo quiero abrir mi casa para que tenga más que un uso material, tenga un uso espiritual. Ayúdanos, Señor, con tu poder. Ayúdanos con tu divina gracia. Ayuda, mi Dios, y despierta ese deseo en el corazón de los hermanos
y trae paz en cada hogar. Trae armonía, trae respeto, trae amor, Padre bueno, para que bajo ninguna circunstancia nuestros hogares sean centros de contiendas, de disputas, de celos, de pleitos, de desacuerdos, sino que sean lugares espirituales donde todo se resuelve espiritualmente y que todo se use espiritualmente. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos una canción para terminar nuestro culto en esta hora, una última alabanza, y vamos a cantar el número 498, Yo te sirvo porque te amo. Tenemos que, al abrir nuestras casas, es una manera de nosotros dedicarnos a servir al Señor. Yo te sirvo porque te amo, tú me has dado salvación. Yo era nada y me buscaste y me diste tu perdón. Vidas hechas pedazos, corazones tristes, quebrantados en ti, encuentran vida por su muerte en la cruz. Amén, amén. Solamente recordar, hermanos, que la próxima semana probablemente sería la fase 3, que se debió haber hecho el miércoles pasado, pero ya usted sabe los motivos por los cuales la desescalada se limitó a esta fase, hasta la que estamos todavía. Pero como quiera, si así sucediera, vamos a tener el miércoles que viene nuestro tiempo de estudio bíblico, igual, virtual. Y los cultos del domingo, domingo que viene lo estaremos teniendo igual, un culto a las 9, un culto a las 11. Recuérdese, si usted quiere venir, quizás usted dice, pastor, yo quiero ir y congregarme, pero no quiero correr riesgo. Escríbame. Todo el mundo tiene mi WhatsApp. Escríbame. Ya varias hermanas me han escrito de 60 y tantos años. Ay, pastor, yo quiero ir. Yo le dije, venga, vamos a buscarle un lugarcito especial. Ya le he dicho, usted no se va a contaminar. En la casa de Dios no es un lugar de ningún tipo de contaminación, de ningún tipo. Si usted viene a recibir la palabra de Dios y toma las medidas en cualquier área, en lo espiritual, para que nadie le contamine, en lo moral y más aún cuando en lo físico. Así que haga los planes de venir. Si usted tiene hijos de 7, 8, 9 años, si usted quiere, se puede sentar junto con ellos, pega las sillas para que estén sentados si son de una misma familia. Tienen ese permiso, no por nosotros, sino el protocolo que nos dieron, que una familia se pueden sentar juntos en una banca o en sillas, y ahí usted protege y usted dice, bueno, yo me quiero ir rápido, no quiero ningún tipo de conversación. Cuando estemos cantando el último himno, usted al pasito sale y le vamos a habilitar puertas. Mire, aquí tenemos una puerta frontal, otra puerta atrás, tenemos otra atrás. Si usted quiere salir por aquí, puede salir. Hay otra puerta ahí que puede salir, hay otra allá. Todas llevan al parqueo. Usted tiene todas las medidas de posibilidad para salir si no quiere tener contacto con nadie. Pero venga a la casa de Dios, que este domingo ambos cultos estén bastante llenos de los hermanos para los que hemos preparado las sillas. Que Dios les bendiga, tenga muy buenas noches.